¿Cómo estás, Martín? Gracias por atendernos. Bien, muy bien. Ahí escuché una moladora gritar. eh, Están cortando con un disco de diamante porque el sonido pareciera ser ese. Exactamente. Acá yo, la verdad, con mucho no, pero Ronnie que entiende más, asiente con la cabeza mientras vos estás diciendo un disco de diamante. ¿Viste? No, no hace falta que yo esté en Misiones. Puedo estar en La Matanza, pero saber que en Misiones se está usando un disco de diamante. Así es. Así es. ¿Cómo estás, Martín? Creo que hace un tiempito que no estábamos en contacto. Siempre es un honor, un placer conversar con vos. Bueno, la convocatoria para el día de hoy, cuestión que me parece fantástica, marcaba a Laura Roldán, ¿no? En el flyer que ha compartido ya desde hace largos días, es el proyecto de capitalización obrera. Bueno, es una, es una propuesta que impulsamos con Alberto Huela, el más grande filósofo que tenemos los argentinos, para que sobre la base de la emisión de acciones de tipo preferencial, no acciones de riesgo que se transan en el mercado de valores, sino acciones de tipo preferencial que constituyen en la figura de cada trabajador un fondo en su rama de actividad. Cada trabajador recibe una cantidad de acciones en base al crecimiento del capital de la empresa donde trabaja, a medida que trabaja. Ese trabajo que a él se lo remunera como salario, con lo que recibe en mano, más la jubilación, más las vacaciones pagas, el aguinaldo, el salario familiar, todo lo que constituye el salario, a su vez tiene un renglón que es de capitalización con el cual esas acciones que se van emitiendo a lo largo de toda su vida laboral no las puede comerciar, no las puede vender, no puede comprar, sino que solo al final de su vida recibe el total de ese capital de manera constante y todo junto, en efectivo. Entonces, a lo largo del desarrollo de su vida laboral, él va acumulando un capital obrero nacional que, por la rama de actividad, va constituyendo una masa de capital que permite un gran fondo de inversión en su actividad. La rama de actividad puede ser los metalúrgicos, la rama de actividad puede ser los ganaderos, la rama de actividad puede ser los obreros marítimos o los ferroviarios. Entonces, en su rama de actividad, que tiene una productividad específica promedio, que cada rama de actividad tiene además de tener una incumbencia, tiene una productividad específica promedio dentro de la actividad. Hay empresas que son más eficientes, hay otras que no lo son tanto, pero eso constituye un promedio general. Sobre la base de ese promedio se emiten las acciones preferenciales. Esa acción preferencial hace que el trabajador participe no solamente de la toma de decisiones, como en la figura del delegado obrero en el directorio de la empresa, que más de una vez en esta emisión hemos manifestado, que es la co-conducción de los trabajadores en el directorio de la empresa, figura que crea Perón en el 74. Figura de conducción política que crea Perón en el 74. En el mismo sentido que los embajadores obreros. Perón mandaba a todo el mundo a que los vínculos entre la Argentina y las otras naciones, bueno, estuvieran además del servicio diplomático de la Cancillería, estuvieran los trabajadores. Porque Perón confiaba en que en los trabajadores estaba la defensa del interés de la patria. Bueno, esto en ese mismo sentido va a generar un fondo de capitalización que permite que ese fondo esté destinado estrictamente al crecimiento de la actividad, pero que cada trabajador, al jubilarse, recibe su parte de manera constante. Y cuando lo recibe ya es jubilado, y los jubilados la gastan toda acá. Los jubilados no la gastan
en ningún lugar que no sea la Argentina. Los jubilados la gastan en la Argentina y la gastan en los nietos, en los hijos, casi que ni en ellos. La vuelcan toda acá, en cosas de acá, en necesidades de acá, en la familia. Bueno, así de simple. Ahí está. Estábamos bajando el volumen para que no se escuche la moladora. Claro, está clarísimo y aprovecho a preguntarte cuál es el estado de cosas y en todo caso cuál ha sido la evolución de esta lógica que es muy interesante para el trabajador. ¿Cuál es la actualidad? ¿Cuál es el presente de esta situación? Si pueden participar. No sé si digo bien cuando hablo de participación en las ganancias. Claro, la idea es que sobre esa idea de la participación de los trabajadores en la ganancia, porque cuando la empresa le va mal, el trabajador participa del mal en el cual se encuentra la empresa, porque o lo suspenden, o le bajan el sueldo, o lo echan. Entonces, es justo que el trabajador participe de las ganancias porque a la empresa le va bien y al trabajador también le tiene que ir bien. Porque para que a la empresa le vaya bien, hay que hacer las cosas bien, hay que trabajar bien. Y hay que trabajar todos los días un poquito mejor, un poquito más rápido, gastar un poquito menos. El cuidado de las cosas en el taller, ¿no es cierto? Si uno usa los discos de la amoladora, por ejemplo, ahora que estamos en el día de la amoladora, si uno usa el disco de corte de la amoladora hasta el final, bueno, ahorra. Si uno tiene cuidado con las mechas de no quemarlas y las lubrica para poder hacer una perforación, ahorra. Si uno tiene cuidado del herramental que se le confía a uno, bueno, no hay que estar comprando herramientas ni insumos a cada rato, sino que en el cuidado, que es una educación a lo largo del tiempo en el trabajo. Cuando uno es pibe rompe todo. Cuando uno arranca de ayudante rompe todo, hace macana, pero no por mala voluntad, lo hace porque es bruto, porque no sabe. Pero luego en el oficio se va aprendiendo una disciplina y un cuidado, que lleva tiempo, hay que tener un poco de paciencia. Vivir así apurado como vivimos ahora no es muy conveniente, porque el resultado final es muy malo. Es muy malo. Entonces, en estas ideas de la participación de las ganancias del trabajador, bueno, constituir un fondo a base de acciones preferenciales no susceptibles de ser transables, sino que acompañan hasta el último día de trabajo, hasta que el trabajador se jubila, y esa masa de capital es una masa que fortalece el sector, porque fortalece la rama de actividad como fondo de inversión, y después el trabajador recibe una liquidación como cuando en las empresas, al cierre del ejercicio anual, al cierre del balance, hay un reparto de ganancias entre los socios. Eso se realiza todos los años. Eso se realiza todos los años. Se hace la asamblea, memoria, balance, y aquellos que son socios que participan del capital de la empresa reciben la parte respecto a las ganancias. Ahora, estamos planteando que esto se dé a lo largo de la vida y que recién al final se liquide esa ganancia a favor del trabajador. Entonces, ese Fondo Obrero Nacional hace que los trabajadores participen de la propiedad, no solamente de la conducción, de la administración de la empresa. Participan de la propiedad, participan de la toma de decisiones con el director obrero, con el delegado obrero, el director de la empresa, pero también participan de la propiedad, integran la propiedad. No sé si de orden superior, porque sí, el delegado obrero en la conducción del directorio integra políticamente la conducción de la empresa, pero aquí integra en el capital. También es importante. No digo que sea más uno que otro. Creo que los dos son importantes. Y el empresariado, me imagino que hace lobby para que este estado de cosas no tome protagonismo.
La conversación con la empresa argentina tiene que ir en otro sentido, porque la situación para poder presentar con números, no las cosas, porque si no presentamos las cosas con números es un poco difícil, observar cómo la cosa funciona. Hay más o menos una proporción en el país, que es que cerca del 70% del trabajo que se da en el país lo da la pequeña y mediana empresa. Cerca del 70% del trabajo que da el país lo da la pequeña y mediana empresa. El resto es el Estado y las grandes compañías, que son internacionales. Mayormente son internacionales. O son subordinadas a cadenas de valor internacionales. Son las multinacionales y las empresas subordinadas, que aunque tengan una inscripción en la Inspección General de Justicia y en la FIP en la Argentina, y tengan un argentino como CEO, como gerente general o como presidente de esa empresa, son empresas multinacionales. Entonces, el mayor problema que nosotros tenemos vinculado al esquema productivo del país es que, si bien la pyme da el 70% del trabajo, la masa de facturación que maneja es del 40%. Lo que factura es el 40%, y no es porque produzca poco valor agregado. Te lo voy a poner con un ejemplo. Cuando YPF era estatal, la YPF 100% estatal, de Irigoyen, de Mosconi, de Perón, los contratos de YPF los dividía en porciones pequeñas para que la pyme argentina pudiera ser parte de la cadena de valor. Entonces, la pequeña y mediana empresa, que además era conocida por la propia YPF, a través de su personal, de sus gerentes, sus directores, los trabajadores, esa pyme argentina le vendía a YPF porque el tamaño de los contratos, de los pliegos de licitación, de las órdenes de compras, eran de un tamaño que la pyme podía abastecer. Lo que sucede con la privatización es lo siguiente: Repsol no hace ya contratos de un tamaño pequeño. Lo que hace son contratos grandes, los cuales no puede participar ninguna pequeña y mediana empresa, sino que lo único que puede participar son los grandes consorcios internacionales, como por ejemplo Techin. Entonces, ¿qué sucede? En vez de tener la pyme la posibilidad de trabajar con un contrato chico, con algo pequeño, que la pueda integrar, y además de pagar por el trabajo, de pagar las obligaciones patronales, de pagar salarios y demás, lo que sucede es que Techin, en este caso, toma el contrato grande y sobre ese contrato grande subcontrata a la pyme argentina. Cuando Techin, que además de tener una gran estructura industrial, tiene una gran estructura comercial, administrativa, intelectual, Techin le adivina a todos la estructura del precio. Sabe perfectamente cuánto tiene de materiales, sabe perfectamente cuánto tiene de insumos, cuánto de energía, cuáles son los salarios que paga. Entonces, a partir de ahí, le maneja la tasa de ganancia a la pyme argentina. Antes el vínculo era YPF, pyme argentina, directo. El empresario pyme argentino se capitalizaba porque obtenía una tasa de ganancia cercana al 30%. Eso le permitiría capitalizarse, invertir, comprar máquinas, comprar un terreno, poner otro galpón, contratar gente, modernizarse, comprar otra camioneta, comprar un camión, montar otro puente grúa,
Bueno, cuando en el medio, entre Repsol Internacional, abajo hay una gran compañía que maneja todos los contratos, toda la pequeña y mediana empresa argentina se descapitaliza. Porque la multinacional, al tenerle perfectamente estudiada su estructura de costos, le reduce al mínimo la ganancia, y en vez del empresario pyme argentino estar en el 30% de utilidad, está en el 7%. Vive al día. Entonces el mayor problema que tenemos no es que nosotros, sobre el capital de la pyme, emitamos acciones que constituyan un capital obrero que va a volver a la empresa, pero va a volver a la empresa como un fondo de inversión general, va a volver a la empresa como rama de actividad, donde no está solamente la pyme, sino que están todas aquellas que integran la misma rama de actividad. Pero ese problema no radica en que nosotros emitamos acciones para que los trabajadores participen del capital en el marco de la producción, sino que el problema es que entre 7%, que es la utilidad actual de una pyme, y 30% tenemos 23 puntos que se los está quedando alguien, y no son justamente los trabajadores. Martín, el Movimiento de Liberación Nacional tiene entonces, para que quede bien claro, en su programa de gobierno, cuando militan un proyecto político, está el proyecto de capitalización obrera. Sí, el proyecto de capitalización obrera y para la pyme argentina el proyecto de blanqueo de los trabajadores y reordenamiento fiscal. ¿Qué es este? Nosotros a la pyme argentina le estamos proponiendo esto. Yo estuve recientemente en Mar del Plata, estuve con la Cámara de Textiles, que reúne a la industria textil marplatense, que ha sido siempre muy importante. Ahora está muy alicaída como toda la Argentina. No hay nada que esté andando bien en la Argentina. Está todo totalmente deprimido. No hay mercado interno, no hay consumo, no hay un mango en la calle. La gente no puede gastar porque no la tiene. Los sueldos están por el piso. Entonces se cae todo. Pero la industria textil en Mar del Plata, sobre todo los tejidos de punto, ¿no? Los famosos pulóveres marplatenses. ¿Cuántos argentinos que viajaban a Mar del Plata para comprar pulóveres? Y una tradición marplatense. Bueno, con el movimiento MONAPI, que es un movimiento nacional de pymes, estuvimos conversando estos temas. Lo mismo con la Casa de Italia, con toda la comunidad italiana, comunidad que ha sido pionera en la pesca marplatense, en la industria naval marplatense, y también en los frigoríficos, ¿no? Muy laburadores los tanos, verdaderamente. Y la conversación con ellos y con todos los pymes de toda la Argentina, yo ahora voy a estar en Mendoza y vamos a obrar en el mismo sentido en la Cámara de Comercio de San Rafael, vamos a obrar en el mismo sentido en el Partido Justicia de los Justicialistas de San Rafael, vamos a tener una cena el día viernes por la noche, luego estaremos en Mendoza Capital, vamos a estar reunidos con la Unión Ferroviaria y la Fraternidad en los talleres Nueva Palmira de Mendoza, los talleres diésel, donde tenemos ahí todo el potencial para fabricar locomotoras, caballos de fuerza nacionales, para tener una producción de locomotoras de material tractivo para toda la red ferroviaria del país. Y bueno, el domingo estaremos en Valle de Uco. Martín, me hiciste acordar, estaba mirando uno de tus exposiciones, ¿no? Invitado a un programa importante, por cierto, con un muchacho que estuvo, no sé si está o estuvo mucho tiempo en Crónica, que tuviste un fuerte cruce con el Pollo Sobrero, ¿no? Que te atacaba un cuadro político dentro de la Unión Ferroviaria, un pibe joven, y bueno, le diste para que tenga. Y bueno, sí, yo qué sé, hay cosas que no tienen remedio, y hay gente que tampoco tiene remedio, así que
no hay arreglo ahí, no hay arreglo posible, están en otra. Y además nosotros tratamos de siempre buscar la armonía entre los argentinos, así que también buscamos no entrar en ese barro de la discusión, ¿no? Claro. En ese barro de la discusión, porque eso lo que hace es reducir la política, que para nosotros debe ser la búsqueda del bien común, y si la búsqueda del bien común requiere de un órgano súper individual para realizar el bien común, y eso es el Estado, que es nuestra idea de la polis, la idea de Aristóteles de la polis, y que toda ética deviene en una política. Claro, si nosotros decimos que la ética tiene que devenir en una política y nos vamos al barro y ensuciamos todo. Entonces, eso no quiere decir que no haya que luchar, pero nosotros necesitamos generar otra condición de lucha que no sea la lucha en el barro. Y porque además la lucha en el barro es una falsificación, es como nosotros cuando miramos a Martín Caradagian, a Titanes en el Ring, sabemos que es de mentira. Sí. Bueno, si gritamos todo, vamos Martín, el cortito. Sí, pero sabemos que es mentira. Entonces esta política del debate en el barro es mentira. Y no puede ser que sea así. Puede ser que nosotros, Titanes en el Ring, disfrutamos de un espectáculo que sabemos que es mentira, pero nos divertimos. La política no es para divertirse, porque se pierde el orden sagrado con el cual buscamos la grandeza de la nación y la felicidad del pueblo. Entonces, en el caso de la Unión Ferroviaria y la fraternidad con quienes nos vamos a reunir en Mendoza, bueno, son trabajadores que tienen otro perfil, son peronistas. Y bueno, también estaremos en la audiencia pública de Malargüe, donde se va a discutir ciertos proyectos nuevos mineros, en la cual me han pedido que vaya a la audiencia pública y que exponga esto que ya hemos hablado aquí con Fundamento Criollo, que es la vuelta de la Dirección General de Fabricaciones Militares con la Ley 12.709 de General Sabio al campamento minero, para que tomemos nosotros no solamente control y supervisión, sino que ejerzamos por nosotros mismos la producción minera con fabricaciones militares. Y volviendo a la pyme, que da el 70% del trabajo nacional, pero también da el mayor porcentaje de trabajo en negro, porque el Estado, mal que mal, paga en blanco. Aunque pague poco, aunque los salarios no sean buenos, negrea poco el Estado. Digo negrea porque el Estado disfraza en trabajadores que tienen que estar en blanco por monotributistas, y eso no es blanco. Eso no va. El Estado no puede hacer eso. Pues si el Estado hace eso, permite que ¿qué ejemplo da? Permite que todo lo demás lo hagan. Entonces, y las grandes empresas, las multinacionales, pagan en blanco, ganan tanta guita que para ellos los aportes y las contribuciones no son un problema. Las jubilaciones, todo lo que es obra social, sindicato, más los impuestos que constituyen las contribuciones, no es mucho para lo que es la tasa de ganancia de una multinacional. ¿Por qué? Porque el costo laboral para ellos es bajo. Para la Ford, el costo laboral no tiene importancia. Es baja la incidencia que tiene el costo laboral en la estructura del precio. Ahora, para una empresa que tiene una cuadrilla de albañiles, y el costo laboral lo es todo, para un taller metalúrgico también. Entonces, el esquema es este. Nosotros le estamos planteando a la pyme argentina lo siguiente. Si el 60% de la recaudación del Estado argentino, de toda la nación, el 60% de la recaudación fiscal va a parar a jubilaciones. El 60% de lo que el Estado recauda paga jubilaciones. ¿Y de dónde obtiene esos recursos que recauda para pagar jubilaciones? Bueno, el 60% de lo que el Estado recauda para pagar jubilaciones es IVA e ingresos brutos.
que por la superposición que hay de ingresos brutos está cerca del 10%. Entonces, 21% de IVA, 10% de ingresos brutos. Bueno, todo eso, esa masa va a pagar jubilaciones. ¿Por qué? Porque rompieron el sistema previsional. Esta Argentina de desocupados y trabajo en negro, no hay quien aporte a las cajas jubilatorias, porque el sistema de reparto del general Perón es un sistema de reparto en donde la propia clase trabajadora sostiene todo. Los trabajadores activos sostienen a los trabajadores que están jubilados. Antes teníamos, con Perón, en la década del 70, con pleno empleo, 85% de trabajadores en blanco. Nosotros sosteníamos con más de 3 jubilados, con más de 3 trabajadores activos sosteníamos un jubilado. Con más de 3 trabajadores en actividad sosteníamos un jubilado. Hoy tenemos que sostener un jubilado con un solo trabajador en blanco. No aguanta el sistema. Y además, el trabajador en blanco de sostener un jubilado en este momento tiene que sostener un pibe. ¿Por qué? Porque no hay salario familiar. Bueno, pero está la AUH. ¿Y quién te pensás que sostiene la AUH? ¿De dónde sale la asignación universal por hijo, que es un salario familiar que le pusieron AUH en vez de ponerle salario familiar? ¿Por qué? Y porque el salario familiar integra el salario en blanco. Cuando hay trabajo en negro, la AUH, que es un salario familiar para trabajadores en negro. ¿Es necesario? Sí, porque tiene que algo, los pibes le tiene que llegar. Si los padres están en negro, si los padres no tienen laburo, algo a los pibes le tiene que llegar. Bueno, que le llegue la AUH. Pero son parches para un régimen que está roto. El régimen de la previsión social argentina con base en el pleno empleo. Entonces, ¿cuál es el tema que estamos planteando? Si el 60% de lo que el Estado recauda va a pagar jubilaciones, que no alcanzan los aportes por la enorme cantidad de desocupados y trabajadores en negro que tenemos, lo que estamos proponiendo es que la PYME blanquea a todos sus trabajadores y con la oblea de aportes y contribuciones, cuando paga aportes y contribuciones, le dan una oblea. Pagó. Cuando lo paga, va a la FIP, con eso le descuentan el IVA. Utiliza aportes y contribuciones como crédito fiscal. Entonces, cuando paga los aportes y jubilaciones, tiene a todos los trabajadores en blanco. Esto quiere decir que los trabajadores tienen la jubilación, la obra social, el descuento del sindicato, el fondo para despidos, todo. Tiene todo. Tiene todo. Y, cierro con esto, y cuando ya el trabajador está blanqueado y el PYME con ello lo descuenta del crédito fiscal, ¿qué significa? Que los fondos que hoy están obtenidos por recaudación general impositiva, como el IVA, porque de algún lado la plata sale y sale del IVA y los ingresos brutos, nosotros lo volvemos a su fuente. Entonces el origen de esos fondos es la propia actividad y el trabajo, sale de las propias empresas y va directo a los trabajadores sin intermediario, no pasa por el Estado. No pasa por el Estado y por los funcionarios de turno, donde después con la guita de los viejos se la escolasean en cualquier cosa, sino que sale de manera directa del empleador al trabajador. Y el empleador lo descuenta del IVA. ¿Qué hacemos con eso? Va al descuento del IVA y mientras el dinero va directo del empleador a la caja previsional de los trabajadores, podemos luego bajar el IVA y salir de la demagogia de los políticos que cuando están en campaña electoral, y ahora lo van a volver a ver, y en el 2027 lo van a volver a ver, todos los demagogos de la política prometen dos cosas imposibles: aumentar las jubilaciones y bajar el IVA, cosa que no pueden hacer. Nosotros planteamos reordenar el sistema previsional cancelando ese IVA a través del aporte. Bien. Martín, bueno, me quedaría charlando muchísimo tiempo más, está claro eso, nos está apremiando ahora el tiempo, recibimos gente en piso en un ratito nada más, pero me quería ir con la última, quizá más amplia, con este desarrollo bien claro que estás haciendo de este tema. Bueno, me pasa, Ronnie, antes de formularte esta pregunta, algunos saludos.
Javier Felipe, saludos desde la ciudad de Mar del Plata. Excelente, Martín, diciendo lo que hay que hacer y cómo. Gracias, Sergio, por la entrevista. Graciela Ramírez, el problema es que el aporte debe ser para trabajadores y sus familias. El Estado se tiene que ocupar del resto de las pensiones y la AUH. Sigue Graciela Ramírez desde Avellaneda, un gran saludo. Elio Guida, perdón. Grande, Sergio, gracias por darle difusión al mensaje del Movimiento de Liberación Nacional Argentina. Elio Guida, saludos desde Rosario. Bueno, saludos que de muchos seguidores. Martín, sabemos que hay mucha gente, mucha militancia que está con vos. Me quería ir con la última y que tiene que ver con, no sé si es posible poder en un breve lapso de tiempo describir en qué estadio está hoy, a tu juicio, el Movimiento de Liberación Nacional, en función de qué lo pregunto, y en función de la toma del poder. Yo no sé si es una frase que la acuñe tu espacio político, pero lo he escuchado por ahí. De hecho, Piero tiene una bellísima canción que habla de la toma del poder. ¿En qué estadio está el Movimiento de Liberación Nacional con eso que es tan necesario para un proyecto político, alcanzar finalmente el poder para llevar aquellas políticas que ha militado a la práctica? Bueno, nos encontramos en esto que es lo que hablamos al principio, ¿no? Porque el poder se toma, pero la autoridad se construye. El poder se toma. Se puede tomar de muchas maneras, como se ha tomado el poder a lo largo de la historia argentina y de la historia de la humanidad. El poder se toma, pero la autoridad se construye. Y yo creo que esto que estamos haciendo, de buscar la verdadera solución que los argentinos necesitamos para resolver nuestros problemas nacionales, con un fondo de capitalización obrera que fortalezca al sector, a la producción, con su propio fondo que solidariamente los trabajadores ponen a lo largo de toda la historia de su vida laboral y que después cobran recién al final, pero están comprometidos hasta el final de esta manera, y que la pyme salga de la situación en la cual se encuentra, que es la que más trabajo da, pero no pone en blanco porque no puede, no es que no quiera. Los pymes que pueden poner en blanco a los trabajadores lo ponen. Lo que pasa es que hay que ver esto. Los aportes y las contribuciones, más el aporte de despidos, junto con las vacaciones, todo eso es la mitad del sueldo. Yo no estoy diciendo las estadísticas oficiales lo que dicen. Las estadísticas oficiales no sirven para nada porque rompieron los instrumentos de medición. Han roto los instrumentos de medición del país. Esto es la realidad de los balances de la pequeña y mediana empresa, lo que yo estoy trayendo. La realidad pyme. No lo que dice el Ministerio de Trabajo, el INDEC, la ANSES, el Ministerio de la Producción, donde está todo deformado porque han destruido los órganos de medición. Esta realidad nacional, donde el pyme, para tener en blanco un trabajador, tiene que pagar el doble de lo que paga, porque esa es la realidad. Y al trabajador, ¿qué pasa? Lo pone en blanco, pero ¿qué le llega? La mitad. Hay algo que anda mal, porque adentro de las aportes y contribuciones, la mitad de aportes y contribuciones son impuestos y otras cosas que no se sabe qué son. Cuando se paga esto, ni el pyme, ni el trabajador, ni el empleador, ni el trabajador saben qué es la mitad de aquello que pagan como aporte y contribución. Dentro de aporte y contribución no se sabe qué se está pagando. ¿Por qué? Porque hay una burocracia del Estado que ha creado una maraña de inventos y de cosas para vivir de ello que no podemos saber verdaderamente qué es. Entonces, yo creo que nosotros de esta manera, tratando de cara al sol, de manera directa, haciéndonos presentes en todo el territorio nacional y reuniendo a los argentinos para conversar estos temas, creo que ahí se está edificando un nuevo poder nacional, que es el poder del movimiento nacional. Estamos reuniendo el movimiento nacional. A ver, creo que se cortó. Estamos hablando con Martín Ayerbe,
Martín Miguel Ayerbe, es el referente del Movimiento de Liberación Nacional, estaba cerrando con un profundo análisis. Qué pena. Acá estoy. Ahí está. Ahí está. Ahí estoy. ¿Cuál es el asunto? El Movimiento de Liberación Nacional es un vivac. Es una carpa de campaña, nada más. Nosotros hemos izado la bandera, prendido el fuego y hemos montado un vivac. No edificamos el Movimiento de Liberación Nacional, porque estamos de paso. El Movimiento de Liberación Nacional es meramente un instrumento para reunir al Movimiento Nacional de los Argentinos. Y trabajamos para el Movimiento Nacional de los Argentinos en su reunión, porque si nosotros logramos reunir el Movimiento Nacional, tomamos el poder. Porque el poder, en la concepción que tenemos nosotros los que somos peronistas, tenemos una doctrina que es la justicialista, y tenemos a Perón. Entonces son dos, no uno. Son dos. Tenemos una doctrina que hace de guía, y tenemos a Perón que hace de guía. Entonces en esto, el peronismo es un instrumento de poder del pueblo. El peronismo es un instrumento de poder del pueblo argentino. Si el peronismo no es un instrumento de poder del pueblo argentino, que no sea nada. A los argentinos no nos importa. A los argentinos nos importa el peronismo, en tanto que el peronismo es un instrumento de poder del pueblo, con el cual el pueblo toma el poder. Es un dispositivo de poder del pueblo, con el cual el pueblo toma el poder. Porque el pueblo, tomando el poder, ¿qué hace? Realiza la ejecución de la doctrina nacional, que no es solamente de los peronistas. Es de San Martín, de Rosa, de Irigoyen, de Perón, del teniente coronel Riccieri, de Drago, de Calvo, de Belgrano, de Güemes, etc. Entonces en esto, si nosotros logramos reunir las lanzas de los nacionales, todo lo demás se dará por añadidura. Porque nosotros estamos en trámite en la justicia electoral con el partido. Y aquí en la provincia de Buenos Aires, nos están haciendo hacer un mandado todos los días. Nos piden tal cosa, le entregamos lo que nos piden, tardan 4 meses en responder. A los 4 meses resulta que quieren que hagamos un mandado más, y después otro mandado más, y después otro mandado más. Muchachos, miren, nosotros, el partido, ármenlo ustedes. En la justicia electoral, armen el partido como a ustedes les gusta que lo armen, porque es un tema que deciden ustedes. A mí me importa un carajo el orden interno del partido, la elección de las autoridades, la carta orgánica. Mirá si voy a estar preocupado por esas pelotudeces cuando nosotros nos tenemos que hacer cargo de la patria. Entonces no puede ser que estamos con el trámite del partido en la justicia electoral y dale, y se vencen los plazos y pasa el tiempo y estamos con esto. No pueden trabarnos todo así. Somos gente pobre nosotros, viejo. El otro día voy a Mar del Plata, estuve en Mar del Plata. No puede ser que la juventud peronista va al PJ de Mar del Plata y dice hay que traerlo a Martín Ayerbe para que exponga el modelo argentino para el proyecto nacional. Y arman una actividad central en el Partido Justicialista el sábado a la tarde para que yo exponga modelo argentino para el proyecto nacional. Yo viajo a Mar del Plata por esa actividad, no por todo lo otro que hice. Porque estuve con el Sindicato de Obreros de la Pesca, Sindicato de Obreros de la Industria Pesquera, SOIP. Estuve con la Secretaria General del Sindicato de Obreros de la Industria de la Pesca. Estuve con la conducción del Sindicato SAONS, del Sindicato Argentino de Obreros Navales. Estuve en la Casa de Italia con toda la comunidad italiana, con la conducción, con las autoridades de la Casa de Italia, que reúne a toda la comunidad italiana de Mar del Plata y alrededores. Estuve con el Comodoro Moro, veterano de guerra de Malvinas, con la iniciativa Cruz. Hice un montón de cosas. Estuve con la Peña de Boca de Mar Chiquita, del cual ahora soy miembro de la Peña de Boca de Mar Chiquita. Ahora, estuve en Coronel Vidal, con la conducción de la Fiesta Nacional del Potrillo, para lo cual en marzo voy a ir con Alberto Vuela a desfilar en la Fiesta Nacional del Potrillo. Hay 2 caballos reservados para nosotros. Y vamos a ir con mástil, con bandera y con nuestras pilchas gauchas a desfilar en la Fiesta Nacional del Potrillo. Ahora, ¿cuál era la actividad central por la cual a mí me hicieron viajar a Mar del Plata? No todo esto, que son los criollos los que me llaman. No, era que la juventud del Partido Justicialista me llama para estar el sábado. Y un día antes avisan
que el Partido Justicialista dice que no, que yo no puedo ir al Partido Justicialista a hacer eso. Porque no estoy alineado con Raberta. ¿A vos te parece? Entonces esta es la realidad del avance hacia la toma del poder. Traban todo, viejo. Traban todo. No permiten que los criollos puedan participar. Esto es una oligarquía política que despoja al pueblo del dispositivo de poder que es el peronismo. Entonces somos los emboscados de la Argentina. Nos traban en la justicia electoral pidiéndonos 35 pelotudeces. Decime cómo querés el trámite, decime cómo querés los papeles, decime cómo querés que se te presente, y se te presenta de una buena vez, querido, y nosotros te presentamos todas las afiliaciones, todos los avales, todas las adhesiones que tenemos, y nos das el partido de una buena vez y nos presentamos elecciones, y que gane el que tenga que ganar, el que el pueblo decida. Porque si no después estamos presos nosotros ¿de qué? Del sistema partidocrático de los sellos de goma. Donde gente que no lo vota ni la madre, gente que no tiene afiliados, que no tiene militancia, tienen partido. Hay personas que no tienen militancia y tienen un partido político. ¿Cómo puede ser que eso la justicia electoral lo dé y a los que tienen militancia, que está pero a la vista, que tienen expresión política en todo el territorio nacional, no puedan presentarse? Es de loco, es de loco. Lamento terminar la nota de esta manera, pero es la realidad. Vos me preguntaste, ¿cómo viene la construcción de poder? Bueno, viene muy bien. En base al pueblo viene muy bien. En base a las instituciones y las autoridades, mal. Te estaba por decir que te ibas a comer un riquísimo asado a la estaca ahí en la fiesta del potrillo, pero vos tenés poncho, todo, pero tenés una faca ahí abajo del poncho, ¿eh? La sacás, ¿eh? Pero no la uso, no la uso. Martín, te mandamos un fortísimo abrazo. Gracias por estar con nosotros, por tener estos minutos muy valiosos para nosotros, y te enviamos un fuerte abrazo desde Posadas. Sin facón en la carona, ni lazo atado a los tientos, traigo un rumor que los vientos dejaron en mis bordonas. Bueno, qué buen cierre, qué buen cierre. Abrazo grande, Martín. Ojalá podamos tomar contacto pronto nuevamente. Claro que sí, mi hermano. Un abrazo grande para todos. Hasta pronto, hasta pronto. Martín Ayerbe es referente del Movimiento de Liberación Nacional. Podríamos decir que es su casa, ¿no? Llega a Posadas y para acá, para en la Casa Patria Misiones. Para nosotros es un gran orgullo charlar con él. Aprendemos, claro que sí. Y queremos todos juntos unir lanzas para liberar a la patria. No hay nada más que eso, liberar a la patria.